Yo soy de una generación que íbamos mucho al cine, por lo menos 2 veces por semana, al cine de barrio, el que teníamos al lado, dobles programas, etc. Y de pronto un día, creo que era en una matinal, en un cine que se llamaba París, en Barcelona, vi Fahrenheit 451 de Truffaut. Y entendí, bueno, pues que el cine era una herramienta que no solo servía para mi entretenimiento y distracción, sino que tenía algo más, ¿no? Y que se podían contar cosas que uno quisiera contar. Y a partir de ahí, yo debería tener 15 o 16 años, decidí que quería dedicarme a esto y que yo quería dedicarme a esto como fuera, de la manera que fuera, aunque fuera llevando cafés. Y tardé 16 años más en empezar a trabajar. En un fotogramas, porque todo es así, en mi caso todo es un poco frívolo o no, un poco especial. Leí en un artículo que ponía: en España no hay guionistas. Y dije, pues ya está, yo guionista, es lo que... Y empecé a escribir. Y ahí surgió un poco toda la historia, lo de ser autodidacta o lo de aprender concursos. Yo doy clases en la universidad, 6, 7 clases al año. Siempre he hecho, o sea, siempre me parece que, por lo que yo percibo, se aprende pero con muy poca práctica. Yo tengo la impresión de que algo ahí falla. Quiero decir que todo ese trabajo de analizar las películas, ver cómo hacer las escaletas, trabajar sobre guiones hechos, creo que se hace poco. Entonces hay una parte autodidacta que yo viví, que echo en falta en los que ahora tienen la oportunidad de tener profesores que les enseñan el camino. Yo hice cosas muy raras durante los primeros 2-3 años, pero diríamos, las 2 películas que a mí de alguna manera me hacen que ya mi carrera empiece a hilvanar un proyecto tras otro, fue en el mismo año 2 adaptaciones teatrales: Esquilache, sobre la obra de teatro de Buero Vallejo, Un enemigo del pueblo, y Bajarse al Moro, la obra de Alonso de Santos, que justamente ese año estuvieron las 2 nominadas por guión adaptado al Goya, cuando tú podías tener 2 nominaciones que ahora no se puede. Entonces nada, lo de Bajarse al Moro fue que era una iniciativa del productor, que era Víctor Manuel San José, el cantante, que fue durante una época productor. Y entonces, bueno, me planteé, oye, queremos hacer Bajarse al Moro. Claro, yo Bajarse al Moro la había visto en teatro hacía unos años, y a mí me parecía que era una obra que estaba un poco desfasada. Quiero decir que ya todo el tema de los porreros y de todo eso y tal como estaba planteado en la obra, me parecía que ya se había ido un poco de madre. Entonces yo planteé hacer una cosa sobre unos porreros ya veteranos, es decir, sobre una gente que ya llevaba en sus espaldas pues mucho trafiquillo, mucho meneo, mucho business y tal, ¿no? Hicimos algunas alteraciones con el permiso de Alonso de Santos y conocí a Fernando. Yo era fan de Colomo desde Tigres de Papel, que fue la película pues, que catapultó a su primera película. Con Fernando, como con muchos directores, pero con él especialmente, hay que encontrar un mundo que a él le llame mucho la atención, porque Fernando siempre hace la película del extraterrestre. O sea, siempre es alguien que llega a un mundo, ya sea Tigres de Papel, al mundo progre, o ya sea El Caballero del Dragón, un hombre que viene del más allá y llega aquí, o ya sea La Línea del Cielo, un Antonio Resines en Nueva York, o lo que sea, siempre es la película del extraterrestre. Entonces hay que encontrar su posición en ese mundo que a él le llama la atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hemos trabajado mucho en eso. Conocí a Juan Luis y a Yolanda, o a Yolanda y a Juan Luis, como alumnos. Es decir, que hay un momento, había una cosa que se llamaba Proyecto Piamonte, que habían impulsado varias personas, entre ellos Julieta Serrano, Marisa Paredes, Lola Salvador, Pedro Almodóvar, etcétera, etcétera. Y entonces yo conozco a Lola Salvador y Lola Salvador me invita a participar en unos cursos que daban pues para guionistas, unos cursos que se daban en ese sitio. Claro, yo estaba empezando, no tenía mucha mano. Entonces les conocí. Y bueno, pues eso que ves que ahí hay una cierta sintonía. Me salió un trabajo de televisión que no era un trabajo de ficción, sino que era para hacer unos diálogos de un programa de entretenimiento. Se lo pasé a ellos, les pasé como un par de trabajos. Y a Manolo Gómez Pereira lo había conocido porque había sido ayudante de dirección de Bajarse al Moro. Entonces, de pronto hay unos productores, Carlos Orengo y César Benítez, que querían que Manolo debutara como director.
pidieron los derechos del Desorden de tu nombre de Millás. Pero los derechos le salían por un ojo de la cara y entonces decidieron que no iban a invertir en eso. De pronto estábamos en una comida en un restaurante y dicen, ¿no tendrás algo, una comedia o algo por ahí? Y Yolanda García Serrano me había dicho, tengo un título para una película, pero no sé la película que es, que se llama Chicas buscando taxi. Y entonces yo me voy al baño. Y en el baño pienso, Chicas buscando taxi, y entonces se me ocurre la anécdota de Extraños en un tren o de Così fan tutte, es decir, dos mujeres fingen, bueno, y entonces les cuento Salsa Rosa, pero eso fue la luz que iluminó el baño y a partir de eso pues iniciamos ese rodaje que fue complicado porque hasta que la película no se produjo, yo creo que pasó como 1 año y medio o así, la película fue como un sleeper de ese verano, pegó fuerte, siendo una película muy sencilla y con muy poco presupuesto. Ya vino la siguiente, que era ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Luego Todos los hombres sois iguales, luego la Boca a boca, luego El amor perjudica seriamente la salud. Y ahí fue la cosa creciendo. Y eso fue. Ya desde el segundo, desde la segunda película, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Intenté y lo conseguí establecer una rutina de nos vamos una semana y nos dedicamos mañana, tarde y noche a hablar solo de eso, en la comida, en el desayuno, en la cena. Como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Hablaba de gente que se dedicaba al porno, a los espectáculos en vivo. Yo tenía un pariente mío, un tío mío, que trabajaba en el mundo de los cabarets y de la música y de todo eso, y entonces le pedí que necesitaba asesoría y nos presentó a una pareja que hacían porno cada noche. Entonces, aparte de que les fuimos a ver, pues nos contaron un poco la historia. Nosotros teníamos una historia en la cabeza y nos dimos cuenta de que era un topicazo total y que teníamos que cambiar completamente al protagonista femenino. Y bueno, a partir de esa experiencia, que estuvimos una semana en Barcelona, ya la siguiente, que fue Todos los hombres sois iguales, pues nos fuimos una semana a Sevilla. Y la siguiente, que fue Boca a boca, que fue cuando fundamos la productora, con 2 narices decidimos que la teníamos que hacer en Nueva York y nos fuimos al apartamento en la calle 86 de Nueva York a escribir la película, que nunca se pudo hacer en Nueva York porque no llegó el dinero. Y la acabamos adaptando a Madrid. Y luego El amor perjudica seriamente la salud, nos fuimos a un hotel de lujo en Barcelona porque necesitábamos vivir el lujo para hacer esa peli. Y así fue. Establecimos una convivencia que yo he intentado reproducir siempre, bueno, estamos juntos y no paramos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Luego la organización de eso suele ser siempre, nosotros salimos de esa semana con una escaleta, es decir, el orden de las secuencias, con diálogos y con cosas que van surgiendo. La primera versión siempre la hacían Yolanda y Juan Luis, a mí me pasaban para hacer la segunda versión. Yo, la gente que me conoce ya saben que luego yo hago muchas cosas, es decir, que cambio, muevo, tal y cual. Y al final luego ya leemos esta versión todos juntos, incluido el director, y lo que se acaba dando al productor es una tercera versión de un guión. O sea que ya llega con 3 filtros. No sé qué director famoso de Hollywood decía que las mujeres hacen gracia y los hombres damos risa. Es decir, tú puedes dejar muy en ridículo a un hombre y produce carcajadas. No ocurre lo mismo con una mujer. Bueno, esto es una frase. Nosotros siempre jugamos un poco a esa cosa, a hablar de esa especie de decadencia de lo masculino, ¿no? Esto que ahora le llaman heteropatriarcado y todo eso, de cómo esto va cayendo. Y ahora justamente estamos en un desarrollo con Yolanda del terror que eso produce, ¿no? Quiere decir, del terror a la igualdad. Quiere decir que hay muchos hombres que se sienten muy afectados por todas esas cosas del consentimiento, el Me Too y todo eso y tal, ¿no? Y se producen grupos, sobre todo en internet, etcétera, pues que están muy radicalizados contra las feministas porque consideran que se les ha dejado sin espacio y tal. Bueno, en esa lucha de sexos, que siempre es la base de la comedia de toda la vida, desde mucho antes, desde la tragedia griega, quiero decir, Lisístrata, ¿no? Por ejemplo, no la tragedia en este caso, sino la comedia. Yo, por ejemplo, siempre quise que hubiera una guionista, desde el principio, y de ahí vino Yolanda. Siempre quise que hubiera una mujer, que tuviéramos su punto de vista. Entonces quizás sí que nos adelantamos. Yo creo que lo único que puedo decir así, en general, de todo lo que he hecho, es que no creo haber dado trazas de
de machismo en ninguna de las películas que hemos hecho, y en comedia es muy fácil, y yo sigo viendo mucho machismo en las comedias españolas y en otras comedias. Pero intentamos que eso no fuera así. Me jactaba siempre de decir solo quiero ser guionista, yo soy un guionista de raza, no quiero tener nada que ver con la dirección, etcétera, etcétera. Era mentira. Entonces sí hubo un momento que fue César Benítez el que me dijo, oye, si se te ocurre un guión y tal y cual, seguro que podemos financiar una película y hacerlo y tal, y surgió esa idea. De que se rían las mujeres, que ya era una película también otra vez sobre el tema de la mujer, el tema de tal, quiero decir, bueno. Como yo ya había hecho cortos y todo eso, pues bueno, vino eso. Yo me dibujé la película, me hice todo el story, me hice toda la historia. Luego cuando vi la película a mí no me gustó mucho. No era lo que yo esperaba. Pero funcionó. Y entonces, bueno, pues hubo la oportunidad de hacer otra y luego pues ya le pillas el gusto porque, claro, francamente, entre dirigir y escribir, te da mucha más autoestima dirigir, de lejos. Y luego, rodar es justo lo contrario de escribir. En escribir el tiempo se dilata, el tiempo tal, o sea, te pierdes en el tiempo. No hay nada que dé una sensación, o pocas cosas en la vida que den tanto una sensación de presente como rodar. Las cosas ocurren en ese momento y se producen en ese momento y se disfrutan y se sufren en ese momento. Entonces, como experiencia vital, es muy intensa y engancha mucho, produce mucha adicción. En cuanto a los actores, yo creo que hay muchísimo director, sobre todo de las últimas generaciones, que el tema de los actores es como que les da un poco de miedo. Los actores dan miedo, no sé por qué, pero dan miedo a los actores. Producción huye de los actores, los otros huyen. Es que son muy especiales. Pues claro que son muy especiales, ¿cómo no lo van a ser si se la están jugando delante de una cámara? Pero yo creo que si les das su sitio, si hablas, si haces que lo que les pase sea orgánico, si les cuentas bien la escena, si... O sea, yo creo que trabajar con ellos es interesante. Y sacarles muchas veces del cliché, porque hay muchos actores que se refugian en un sitio, como lo hacemos los guionistas, los directores, etcétera, ¿no? Y que lo bueno es intentar sacarles de ahí. La última película de Berlanga, de Paris Timbuktu, habían hecho varios guiones y andaban muy perdidos y se había metido ahí muchos y tal, y entonces me llamaron. Yo, claro, me dicen, ve a trabajar con Berlanga. Yo iba de rodillas, quiero decir, no tenía problema, quería vivir esa experiencia y ya sabía que esa iba a ser su última película, y estuvimos trabajando como 3 o 4 meses. Y bueno, lo que ocurrió es que finalmente, intentando poner en orden, porque tenía como demasiadas cosas, ¿no? Era muy difícil enfocar, llevar la historia. También yo sabía que él necesitaba cierta anarquía, Al final configuramos una estructura y una historia que a mí me pareció que estaba bien. Yo estaba preparando Dieta Mediterránea como director. Y entonces yo le dije, mira, antes de que me meta ya con la preproducción, yo ahora tengo que hacer trabajos de casting, volvemos a quedar y repasamos todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando volví, le habían dado la vuelta a todo y aquello ya no tenía nada que ver con nada de lo que habíamos hecho. Y yo dije, no, yo es que ni tengo tiempo ni puedo. Entonces, nada, agradecido por haber trabajado aquí, me voy, no quiero cobrar, no quiero firmar, no quiero hacer nada, ¿no? Pero ya vale, por la experiencia. Quiere decir que yo he tenido la suerte de trabajar con mucha gente que está entre 2 generaciones, ¿no? De estar ahí en medio. O sea, he trabajado con Fernán Gómez, he trabajado con Mercero, he trabajado con Josefina Molina, con Chicho Ibáñez Serrador. Y luego, por otro lado, pues con gente más joven. Pues ahora acabo de trabajar con Carlos Terón, con Joaquín Mazón, quiero decir... Entonces, bueno, pues es interesante. Con diferencia, la parte más intensa de mi vida. Eso hay un documental en Netflix que se puede ver y yo ahí largo bastante, cómo no. Porque yo iba a hablar 2 horas, me hicieron hablar 5 y luego al final lo que yo hablo se queda un poco como conducto de la historia de esta gente. Sí, por casualidades, mientras buscaba trabajar en esto, no tenía trabajo. Una de las niñas que canta ahí, que es la niña de pelo largo, Yolanda, es prima hermana mía. Y entonces, por ciertos problemas que había surgido con esa cosa de llevar a los niños como si fuera, yo qué sé, que se les llevaba por ahí 4 meses de gira, 5 meses de gira, unos padres decidieron que necesitaban
tener un tutor o una persona que estuviera con ellos ocupándose de la parte no artística, sino de la parte educativa, afectiva, emocional y cosas tan básicas como lávate el pelo, nada. Y sí, estuve 2 años con ellos. Claro, la experiencia de llevar a unos niños de 9 a 15 años, pues por ejemplo, 4 meses estuvimos desde San Francisco, California, hasta Comodoro Rivadavia en Argentina, la Patagonia, ¿no? Pasando por México, Venezuela, Perú, bueno, en fin. Entonces eso da para otro, corto. Si Dama tiene interés en actividades paralelas, me ofrezco, porque soy mucho más divertido que lo hemos contado.